¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Qué gusto saludarles, tener la oportunidad nuevamente de informarles y de comenzar con ustedes una nueva semana. Ya escucharon por ahí el saludo de nuestra Edecán también. Y, por supuesto, el equipo completo con Carlos Castellanos. Mi querido Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Blanquita, con el gusto de saludarte siempre, muchas gracias, Blanca Lolvé. Y por supuesto, con el gusto de saludarlos también a ustedes, amigos. Gracias por acompañarnos, gracias por empezar a llegar, gracias como siempre a la profesora Esther Alcántara, que ya está por aquí con nosotros. Muy buenas noches, profesora Esther Alcántara, nuestra queridísima Caosfera, por supuesto, nuestra moderadora en YouTube. Bienvenida a Caos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice Caosfera Barania, ya dio luz verde para la información. Así Ya que, nos autorizó. como ya dio luz verde, efectivamente, entonces ya podemos comenzar. Así es, efectivamente ha estado muy ladradora esta noche. Creo que durmió demasiado en la tarde y entonces ahora está demasiado despierta. Ahora tiene mucha energía, eso es bueno. Así es probable. Bueno, también ha llegado por acá Antonieta Carreón. Gracias, Antonieta, qué bueno que nos acompañas. Pues ya estamos en el bienvenidos a todos, a los que nos acompañan en el en vivo y en así es de este lado, en el en vivo y en el como en vivo. Yo señalo acá porque es la hora que tenemos en el en vivo y Exacto. allá la hora en el como en vivo, quienes nos escuchan en el como. Exactamente. Dice que estamos locos. No, ese es cierto. Ahorita que mencionas, pues vaya, a lo mejor no tiene nada que ver, pero en Badabun es un medio para, pues no sé si para jóvenes o para toda América Latina, ni siquiera podría decirlo, pero Badabun es uno de esos medios nuevos que han surgido y que de repente tienen notas virales. Uh-huh. Bueno, Badabun publicó en una de sus novedades en WhatsApp, tiene un canal de WhatsApp y si lo sigues, ahí te aparecen sus novedades. Una de sus encuestas, la del día de hoy, si no me falla la memoria, era que cuál era la mejor serie de todos los tiempos, Blanquita, amigos del Ok, equipazo. el Chavo del Ocho. Sí, Sí. sí, pero estaban allí Game of Thrones, Breaking Bad, The Office, o sea, series que uno podría pensar, wow, podrían calificar como lo máximo, pero estaba también allí El Chavo del Ocho y estaba las telenovelas de mi abuelita como una alternativa también, más quedaban los amigos de Así, las Badabun. telenovelas de mi Sí, abuelita. como una opción, sí, porque tengo un montón de series de las de Breaking Bad, Game of Thrones, bla, bla, bla. Al final, como en tono de broma, por eso es que me llama la atención, en tono de broma, como penúltima opción ponían El Chavo del Ocho y como última opción ponían las telenovelas de mi abuelita. Ok. Y resulta que la opción que más votos llevaba cuando la vi yo, que eso fue a mediodía aproximadamente, pero era más de 10-1, era precisamente El Chavo del Ocho. ¿Qué tal? Oye, ¿no había de casualidad como rango de edad? Porque me llama mucho la No. atención. Le encuentro dos cosas. Una es que puede haber sido que participara gente de más de 30 años y que por eso hubiese ganado la de Chavo del Ocho. Y no digo más de 50 o de 60, porque el Chavo del Ocho es una serie que duró muchísimo, pero muchísimo tiempo. Claro. Y yo creo que incluso estableció cosas, o, de hecho no se llamaba el Chavo del Ocho, era la vecindad del Chavo, ¿no? O se llamaba el Chavo del Ocho. Creo que siempre Bueno, se llamó El Chavo del Ocho porque en salía en el todo. canal 8. Ah, mira, bueno, bueno, duró muchísimos años, Sí, sí, sí. tanto que nos quedamos con algunos modismos o con algunas frases Ujú. que las generaciones que lo vimos, que crecimos con ello, nos quedamos ya en nuestro lenguaje cotidiano con algunas de las frases que utilizaban los personajes Cierto. de Roberto De Gómez esta serie. Bolaños, Ujú, ¿no? ujú, sí. De la serie, y no hace demasiado tiempo que la quitaron, además, por si fuese poco. En Cierto. Argentina me acuerdo que la quisieron quitar en varias ocasiones, fue muy famosa en Argentina y que había protestas incluso masivas en las calles para decir que no se las quitaran, que les devolvieran el Chavo del Ocho a la televisión, por ejemplo. Se me chispoteó, dice por acá Carmen Castro, sí, es una de las frases, ¿no? Por Que se quedan. Y yo no sé si sea por una cosa de edades. Otra cosa que se me ocurre pensar de por qué ganó el Chavo del Ocho es que ya es un clásico. Para que una cosa sea clásica es porque ya se quedó que es parte de la historia y justamente pasa esto que estoy diciendo con el lenguaje.
Es la desventaja que tienen series muy buenas como Game of Thrones o Breaking Bad, que son muy buenas series, muy gustadas por las generaciones actuales de muchas edades, o sea, las generaciones vivas de muchas edades, pero que todavía no adquieren ese perfil de clásicos, ¿no? Que por ejemplo tienen los Beatles, ¿no? Por citar Claro. la música, ¿no? O los Rolling Stones son clásicos, ¿no? Cosas que otros grupos que pueden ser muy buenos, pero que siguen sonando, que son actuales, pues todavía no tienen. Es una virtud convertirse en un clásico. Fíjate que acá encontrábamos también otra posible explicación, Ajá. y era el hecho de que el contenido de Badabun no solamente se difunde en México, sino entendemos se difunde y se difunde con éxito, además, me parece, en toda América Latina. Y Ok. a eso, si le agregamos lo que tú acabas de mencionar, en efecto, que en otros países de América Latina o de Centroamérica en particular, pues el Chavo del Ocho allí fue, como bien lo mencionaste, verdadero boom. Tal vez allí está otra parte o Uh-huh. una parte más de la explicación de por qué arrasó esa respuesta por encima de todas las demás series. Además de, por supuesto, todo el tiempo que duró, que también coincido contigo, eso definitivamente algo tuvo que ver, que habrá empezado a transmitirse por allí de 1974, sin Uy, no más o sé, menos. fíjate, no tengo idea, ¿eh? Pero Fíjate. probablemente tienes razón, probablemente. A ver Y si ahorita. todavía en los 90 se seguía transmitiendo, ¿no? Uh-huh. Sí, 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 sin Entonces duda. fue muchísimo tiempo, en Mucho efecto. tiempo, muchos años. Sí. Oye, me da mucho gusto ver por acá a Antonio Vico. Hace muchísimo que no veíamos a Antonio Vico por acá en el chat, así es que muchas, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Y por acá está Carmen Castro citando algunas de las frases propias de la serie. Dice, ¿para qué le digo que no? Sí, sí, trufia, ¿no? Oye, fíjate que Google ya nos da la respuesta muy rápido. El Ajá. primer episodio fue el 26 de febrero de 1973. No andabas tan perdido. No andaba por ahí, decía yo 74, pues fue un poquito Sí, antes, un año antes, mira, 26 de febrero de te falló 1973. por unos meses. Sí, solo un añito 10 prácticamente. meses, casi un año. Sí. Saludos de Maxe. Bueno, pues pasemos ahora sí a la información, ¿no? Después de este breviario cultural, histórico y ocioso. Muy ocioso, una disculpa, pero ya sabes. Vamos a lo que nos ocupa, que es la información, comenzando por los hashtags en tendencia. Exacto. El primer hashtag en tendencia de hoy, ya lo están viendo ahí en pantalla, es Mario Fabio Beltrones. Sí, priista de toda la vida, priista connotado, influyente, siempre en puestos de poder, fue gobernador de su estado, fue dirigente de su partido, también en la mesa, en la Cámara, en fin, o representante de su fracción parlamentaria, saltando de un puesto a otro, siempre con puestos de poder dentro del revolucionario institucional, pero ahora pues que me le dicen chao, vaya Dios, que no lo quieren sus propios correligionarios, y no solo eso, sino uno que ha sido su amigo y que se refirió a él como su mentor, pues se queda con la representación de la pequeña fracción del PRI en la Cámara. Se trata de Manuel Añorbe. Pues el poder es poder, ¿verdad, mi querido Carlos? Definitivamente, Blanquita. Y en este asunto de la política, acuérdate que no se tienen, me parece, no se tienen amigos, se tienen intereses. Y pues aquí el Partido Revolucionario Institucional, que de alguna o de otra manera, algunos dicen está viviendo ya quizás sus últimos momentos. Yo no lo veo así, a mí me parece que todavía le queda un ratito de vida que van a utilizar perfectamente bien quienes forman parte de este instituto político para seguirlo exprimiendo y para seguir haciendo uso de las prerrogativas que les siguen llegando y les seguirán llegando, pues porque al final
siguen teniendo representación. Y en esta lucha el que ganó fue Alito Moreno, Alejandro Moreno Cárdenas, que logró reelegirse nuevamente como líder, como dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Por lo pronto hasta 2028 ya logró su reelección, y de hecho la puerta está abierta, no lo olviden, para que pudiera reelegirse una vez más hasta el 2032, si él así lo quisiera. Pero por lo pronto ya es un hecho que Alejandro Moreno Cárdenas será el dirigente del Partido Revolucionario Institucional hasta el 2028, y hay quienes consideran que es a raíz de esta decisión que pues viene la hora de cobrarse las venganzas. Hay quienes podrían considerar que en efecto, después de que sabemos, no solamente Manlio Fabio Beltrones, sino algunos otros priistas como Dulce María Sauri, por ejemplo, hablaron, se refirieron no en muy buenos términos de Alejandro Moreno Cárdenas, de Alito Moreno, lo acusaron de estar secuestrando al partido. Al final de cuentas, por eso es que no en vano algunos dicen llegó el momento de cobrar venganzas. Lo que es un hecho es que ahora que se empieza a conformar el grupo parlamentario del Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados para la nueva legislatura, la que va a comenzar el 1 de septiembre, es efectivamente que se da a conocer este comunicado desde el CEN del PRI, y en donde se comunica que en efecto se desconoce a Manlio Fabio Beltrones como integrante del grupo parlamentario del PRI allí en la Cámara, y por lo tanto, pues de esa forma lo dejan fuera. No quieren los senadores que sea senador priista, no quieren que Manlio Fabio Beltrones vista los colores del PRI, y le dicen está en libertad de irse con quien quiera. Nosotros aquí una expulsión de facto. Es una expulsión de facto incluso del partido, ¿no, Carlos? Prácticamente podría decirse. No solo no lo quieren integrar a su bancada en el Senado, sino que al decir eso y al decir que queda en libertad de integrarse a cualquier otra bancada, pues me parece que si no es una expulsión en lo formal, sí lo es de facto. Sí, por supuesto. Hay que ver de qué tamaño será el sapo que tendrá que comer Manlio Fabio Beltrones si decide permanecer en el PRI, aunque lo tengan pues como arrinconado como paria prácticamente, en el exilio dentro del mismo Senado de la República. Yo creo que él no tiene ese carácter, dudo mucho que vaya a aguantar, así que será cuestión de pues de horas o de días para que podamos escuchar una de dos: o que va a pelear dentro del partido aferrándose con uñas y dientes, o la otra, que se lleva su dignidad a otra parte, y esa otra parte pues podría ser como ya fue la dignidad de otros expriistas, por ejemplo Erubiel Ávila. Esa otra parte podría ser el Partido Verde. No deja de ser uno que tiene cierta influencia en algunos sectores y podría llevarse consigo a algunos otros priistas, ¿no? De cuña, de tradición. Vamos a ver, también, pues, no sé, puede quedarse como independiente también. Vamos a ver qué es lo que hace finalmente Manlio Fabio Beltrones. Lo cierto es que este grupo que mencionaste, junto con Dulce María Sauri o con Beatriz Paredes o con algunos otros, ya como que no se les ve, tienen tan larga trayectoria y estadía dentro del Revolucionario Institucional que prácticamente es imposible imaginarlos fuera de ese partido. Claro que ya sabemos que en política todo puede suceder. Ahora, a Manlio Fabio Beltrones, lo que le pasó, entre muchas otras cosas, es que pues llegó al poder a Alito Moreno, que es un hombre que le encanta el poder, Alejandro Moreno, le encanta el poder, no lo quiere dejar. Ha logrado precisamente este día que hacen que dirigen este comunicado que nos mostraste en la pantalla, Carlos, han ratificado que ganó la elección como dirigente nacional del PRI por un periodo de 4 años. Así es que estará al frente de la dirigencia nacional del tricolor por lo menos durante otros 4 años. ¿Cómo se explica en un país que se supone que es democrático, cómo se explica uno que un hombre que prácticamente ha sido, le llaman el enterrador del Revolucionario Institucional, lo que eso vino a enterrarlo, permanezca en el poder y sea elegido por los propios militantes o por religionarios del partido? Bueno, pues porque los tiene a modo, porque no quieren perder las prerrogativas y porque en realidad me parece que a estas alturas les importa lo que tú dijiste, mantener las prerrogativas y no hacer crecer al partido.
Pues ellos quizás en este momento saben que no tienen el liderazgo suficiente o alguien que pueda tener un liderazgo que pueda hacer contrapeso de Morena, contrapeso suficiente como para ganar en 6 años. Por lo menos hasta este momento no ha aparecido. Y creo que se conformarán con no perder los dineros que significan, que no son poca cosa, las prerrogativas. Al grado de que dice Alito Moreno que el nuevo PRI va a entrar en un proceso de amplia reflexión para no volver a equivocarse con el mismo dirigente, y apoyar reformas que lo alejaron de los ciudadanos. Aquí me parece que está haciéndole un guiño muy, muy claro al partido del presidente y de la pues nada, que está por concluir un sexenio que ha sido trágico para los mexicanos, pero él pide diálogo con la nueva presidenta, conciliación con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum. Se está acomodando, evidentemente, y de eso, al final de cuentas, pues es de lo que están llenos la política, está llena la política mexicana. Ahí está el Partido del Trabajo, que pues se mantiene. Ahí está el Partido Verde, emblemático, por supuesto. Ahí estaba el Partido emblemática rémora, diría yo, de la política nacional. El emblema de la rémora, sí, el Partido rémora emblemático de la política mexicana, sí, definitivamente. Hizo de la institución política, o del instituto político, mejor dicho, hizo del partido pues un verdadero negocio que se ofertó al mejor postor, y a raíz de eso pues ha podido sobrevivir, se ha mantenido, incluso violentando la ley, por desgracia, y es lamentable que sigamos teniendo en el ecosistema de partidos políticos ese tipo de prácticas, y más aún pues que sean ese tipo de partidos los que resulta ahora pues respaldan o apoyan al oficialismo, ¿no? Al partido en el poder. De alguna manera antes se criticaba, pero lo que es un hecho, y por eso me parece perfecto lo que dijiste, porque lo que es un hecho es que el Partido Verde siempre ha estado cerca del que esté en el poder. Dice, mira lo que dice Carmen, por eso es ecologista, es una rémora. Claro, bonito. Sí. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente hashtag en tendencia de hoy. Mandio Fabio Beltrones fue el primero. Mario Marín es el segundo hashtag en tendencia de este día. Mi querido Carlos, ¿qué pasa con el Gober precioso? Híjole, pues es que Gober precioso, así justamente fue como le dijo en algún momento Kamel Nasif, el líder empresario mezclillero, que de alguna o de otra manera formaba parte de una red de pederastia que fue revelada por la periodista Lidia Cacho en su libro Los demonios del Edén. Tú eres mi héroe, el héroe de esta película, ¿se acuerdan? A ese tipo de conversaciones fueron las que se difundieron precisamente cuando se daba a conocer que en ese contubernio pues se ponían de acuerdo para golpear a la periodista y para, en pocas palabras, seguir actuando con impunidad. El problema es que durante el fin de semana pasado, Lidia Cacho revelaba precisamente ella misma en la red social de X, antes Twitter, revelaba precisamente cómo se encontraba en una audiencia misma en la cual la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez pues les había comentado, se los anticipó de hecho sin ningún empacho, les adelantó que iba a liberar a Mario Marín, que no ameritaba prisión preventiva por su delito de tortura. Haber protegido redes de trata infantil pareciera ser pues no era suficiente para mantener en la cárcel. Mis abogados están exigiendo que al menos lleve brazalete electrónico. La jueza, igual que con Adolfo Caram, de pronto dio un giro y todo el esfuerzo, incluyendo al Interpol de 15 años, lo tira por la borda, protegiendo los derechos del torturador y violando los míos. La jueza Angélica Ortuño Suárez le impone una multa de solo 100,000 pesos al gobernador que tiene un chalet en Suiza. Lo libera justo en la recta final en que esperábamos la sentencia firme por tortura.
así el poder del exgobernador de Puebla dentro del Poder Judicial. Fueron los mensajes que publicó la periodista Lidia Cacho en la red social de X el sábado pasado, y en los cuales precisamente pues le dábamos seguimiento a esta información que terminó lamentablemente convirtiéndose pues en una realidad, en la liberación del ex gobernador de Puebla, Mario Marín, Blanquita. Ahora entiendo que la jueza cambió la determinación y sí decidió que tendría que llevar un brazalete electrónico consigo las 24 horas del día para su localización permanente, además de una medida de que no puede acercarse o comunicarse con las víctimas, en este caso con Lidia Cacho sobre todo, y con testigos del caso. Estará en su residencia permanentemente, su casa, pues, que está, sí, residencia, su casa que está en el estado de Puebla, donde fue gobernador, pero pues muy cómodamente porque tiene, como mínimo, tiene tiene alberquita ahí en su casa, no sé qué otras más comodidades, porque pues para eso llega, ¿no? Además al gobierno, para hacerse de bienes bastante lujosos, así es que va a estar muy cómodo el señor ahí en su casa, aunque tenga y espero que así sea, que tenga el brazalete electrónico, pero sí, por supuesto, que brincó este privilegio para Mario Marín, que le otorgó esta juez de Quintana Roo. Publica Proceso la redacción este lunes 12 de agosto a las 4 de la tarde. Luego de pasar poco más de 3 años en el penal del Altiplano, Estado de México, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue trasladado a prisión domiciliar y podrá seguir su proceso judicial en libertad. Este lunes, la abogada de la periodista Lidia Cacho confirmó a pregunta expresa de Milenio: tengo entendido que sí, Mario Marín ya está durmiendo en su casa en Puebla. Ya está. La consignación que hace Proceso de la entrevista que le hicieron en Milenio y que confirma a la abogada de Lidia Cacho, la periodista, y que confirmaría, pues en efecto, que ya Mario Marín está en casa. Está en su cómoda casa en Puebla y después de haber pagado 100,000 pesos por la gravedad, entre comillas, de los delitos que cometió. Qué barbaridad. ¿Cuántos años estuvo tras las rejas? 3 años, decía precisamente la nota. Pero luego de pasar poco más de 3 años en el penal del Altiplano, Estado de México, el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, fue trasladado a prisión domiciliar y podrá seguir su proceso judicial en libertad. Poco más de 3 años. Dice Carmen, ya me imagino a Lidia Cacho con esta noticia. ¿De qué sirve entonces tanta evidencia? Este sujeto ahora libre. Y solo falta que me digan, usted disculpe, y que le apliquen lo de la reparación del daño. Bueno, no creo que lleguen a tanto, quiero pensar que no llegan a tanto. Lo que sí parece haber, por ahí leí en algún lado, que hay cierta cercanía, y eso no me parecería extraño, con el gobernador entrante del estado de Puebla, ¿no? Ah, sí, es que Alejandro Armenta será el próximo gobernador, el gobernador entrante del estado. Ya es gobernador, ¿verdad? O todavía no asume, ya es gobernador, vamos a ver. Porque Alejandro Armenta, efectivamente, en algún momento vale la pena mencionarlo, todavía es senador, pronto tomará, pues asumirá su encargo precisamente como gobernador. Alejandro Armenta, de hecho, presentó a los integrantes de su nuevo gabinete este día, a unos meses de que concluya su mandato Sergio Salomón Céspedes. Bueno, todavía no, es el gobernador electo, Alejandro Armenta, gobernador electo del estado de Puebla, pero decía yo que se convirtió en hashtag en tendencia de hoy, en el transcurso del día, justo por lo que mencionas, Blanquita. Algunas personas en Twitter especulan, ¿no?, sobre qué casualidad, ya está llegando Alejandro Armenta todavía ni llega, y ya se empiezan a ver este tipo de movimientos, especulando en efecto sobre las relaciones, ¿no?, que habría. Sí, la cercanía, presuntas, digámoslo así, cercanía de este señor con Alejandro Armenta. Bueno, como sea, así es la política, y ustedes creen que no, si entre ellos echan la mano, como dices, Carlos, tapados los unos a los otros, no importa el color. Ese es el evangelio de los políticos. No importa el color del partido, porque hoy eres de uno y mañana eres de otro. Entonces, tapados los unos a los otros, porque nunca se sabe cuándo se puede necesitar.
Es correcto. Ahí está nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy, Mario Marín. Mira lo que nos dice respecto Mía Puchona. Dice, qué tristeza ver este tipo de personajes ver que este tipo de personajes tengan la ventaja de salir con excusas utilizando la salud. Pues creo que ni siquiera fue tanto Creo que fue la cuestión de la edad, ¿no? el argumento de la salud, pues sí, la edad. Y sí, en efecto. Ahí está también Jesús Murillo Caram, que también se fue ya después de Él un sí rato. fue por la salud, él sí fue por la salud. Él sí fue por salud. Hay otros ejemplos, el Bester Gordillo. Por la salud también. Por salud. Bueno, pero ella finalmente salió exculpada, ¿no? Sí, pero qué curioso que se van por salud, ¿no? Por cuestiones de salud y de repente ya en libertad, pues la salud se recupera. Eso es un... Oye, y además en el caso de ella también hay un cambio de sexenio y con el cambio de sexenio sale Peña Nieto, entra Andrés Manuel López Obrador, pues ya sale libre, ¿no? Sí. Entonces, a veces son cuotas políticas. Es correcto. En fin, siguiente hashtag, Emilia Esther Callejo Alor. Será la primera mujer en toda la historia, más de 80 años de la historia de la Comisión Federal de Electricidad, en la que será la directora, en la que una mujer será directora de este organismo tan importante. Así es que la semana pasada decíamos, a ver si no nombra otra vez a Bartlett. Bueno, pues no, Bartlett se va. No sabemos qué tan cercana es Emilia Esther Callejo, pero lo cierto es que sí es una mujer que se ha formado, que ha vivido buena parte de su carrera, 21 años, al interior de la CFE. A mí me parece que esa ya es razón suficiente para celebrar el nombramiento, Blanquita, porque preguntas sobre la cercanía. Pues alguien que se ha dedicado 21 años a trabajar en petróleos mexicanos a lo mejor no ha tenido el tiempo suficiente de cultivar cercanías políticas y por eso llama mucho más la atención la selección de Claudia Sheinbaum. Se destaca precisamente a esta mujer ingeniera como pues una mujer que sí le sabe al asunto, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad, y creo que eso es algo bastante relevante en el entendido, por supuesto, de que su nombramiento implica pues el retiro por lo menos de la CFE de Manuel Bartlett, un asunto que evidentemente yo creo que todo mundo esperaba un cambio en ese sentido en la Comisión Federal de Electricidad. Esperaba y deseaba. Bueno, es ingeniera, tiene 20 años de experiencia técnica en materia de generación de CFE. En ese periodo se ha desempeñado en distintos cargos operativos y administrativos. Eso es bien importante, que conoce la parte operativa también como la administrativa. Incluso ocupó por primera vez el puesto de superintendente en la Central Termoeléctrica de Salamanca, Guanajuato. Si no me equivoco, ella es guanajuatense. Sí. Hace poco más de un año, el 19 de mayo del 23, fue nombrada al frente de una empresa productiva subsidiaria de la CFE. Tras su nombramiento hizo un llamado para seguir abriendo camino para que más mujeres desarrollen exitosamente sus trayectorias profesionales. Otros de los cargos que ocupó fueron gerente de proyectos de construcción para una central nueva, jefa del Departamento de Análisis y Resultados, jefa del Departamento de Operación Químico y Ambiental en el Centro Nacional de Capacitación Celaya, verificadora técnica en apoyo de la Coordinación de Generación Termoeléctrica de la Subdirección de Negocios No Regulados. Bueno, ella es ingeniera electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Emilia Calleja Alor, no se les olvide el nombre, también cursó una maestría en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila. Está especializada en Administración, Gestión de Recursos y Operación en la Industria Eléctrica. Incluso cuenta con diplomados en Instrumentación y Control, Administración de la Capacitación, Relaciones Humanas, Liderazgo y Formación de Mandos Medios. Vamos a ver cómo le va. Lo cierto es que un buen número de mujeres forman parte del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Es cierto, y este nombramiento en particular a mí me parece interesante.
pues aprendámonos el nombre. Emilia Esther Calleja Alor, nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy, será la próxima directora de la CFE. Después del 1 de octubre, o a partir, más bien. A partir del 1. Y nos vamos a... Ay, perdón. Sí, venga. Vámonos a las efemérides, ibas a decir. Primera de ellas, ya saben que las efemérides nos vamos lo más atrás que podemos. 12 de agosto de 1851, en Boston, en los Estados Unidos, el inventor estadounidense Isaac Merritt Singer patentó, pues sí, Singer, la famosísima máquina de coser, la facilita, si no me equivoco, había un eslogan que le decían, porque creo que vino a facilitar muchísimo el asunto de la costura. 12 de agosto de 1851 en Boston, Estados Unidos, el inventor estadounidense Isaac Merritt Singer patenta la máquina de coser. No me acordaba de eso de la facilita. 12 de agosto de 1854, Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno ganan el concurso de letra y música respectivamente del himno nacional mexicano. 12 de agosto de 1854. ...12 de agosto de 1855, un año después, renunció a la presidencia de la República el general Antonio López de Santa Anna. El hecho significó el triunfo de la Revolución de Ayutla, 12 de agosto de 1855. ...12 de agosto de 1908, en Detroit, Estados Unidos, la fábrica Ford Motor Company inicia la producción del modelo Ford T, conocido como Tin Lizzie o Flewer. ¡Qué bonito! Neta. 12 de agosto del año 1949, en Ginebra, Suiza, se celebran los convenios de Ginebra, piedra angular del derecho internacional humanitario que protege a los civiles y a los heridos y prisioneros de las barbaries de la guerra, por supuesto. 12 de agosto de 1949, los convenios de Ginebra. El 12 de agosto de 1953, la Unión Soviética detona su primera bomba de hidrógeno, 1953. Se llamaba la RDS-6, su construcción se debe al equipo que condujo el físico soviético Igor Vasilievich Kurchatov, que en 1943 se hizo cargo del proyecto soviético de armas nucleares y ante la sorpresa del mundo científico occidental, en 1949 detonó en Siberia la primera bomba atómica soviética y ahora, en 1953, 4 años después, la bomba de hidrógeno. Esta nueva arma soviética era más pequeña y por tanto más versátil que su gemela, la bomba de hidrógeno americana. Por lo que los rusos, en ese momento, en 1953, insisto, tomaron la delantera en la carrera nuclear en la que estaban inmersas las dos superpotencias. ¿Qué tal? Wow. Qué afán de siempre ponerse o de siempre estar en una carrera entre ellos mismos, en particular Rusia y Estados Unidos, ¿no? Carrera armamentística en este caso, y ya después la carrera espacial. Pero bueno, vámonos al 12 de agosto de 1964. Sudáfrica fue excluida de los Juegos Olímpicos debido a su política racista en el apartheid. El apartheid fue el sistema de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, que entró en vigor entre 1948 y 1992. El sistema de segregación racial consistía en la creación de lugares separados, tanto habitacionales como académicos o recreativos, para los diferentes grupos raciales.
en el poder exclusivo de las personas de piel blanca para ejercer el voto y en la prohibición de matrimonios o incluso relaciones sexuales entre blancos y negros. Allí estaba presente el apartheid y por eso excluyeron a Sudáfrica de los Juegos Olímpicos aquel 12 de agosto de 1964. 12 de agosto de 1981 en Estados Unidos, IBM saca ese aparato de nada que ver con lo que usamos ahora. Sacó al mercado el primer ordenador personal, personales, el teléfono celular, o las que usamos, las laptops que se usan mucho, o la tablet, en fin. Y entiendo que hay algunas que pueden parecer una hojita, ¿no? Sí, de papel. Sí. 12 de agosto del año 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas proclama este día como Día Internacional de la Juventud, 12 de agosto de 1999, una fecha en la que lamentablemente decíamos, pues no hay en realidad mucho que celebrar o mucho que festejar, porque la realidad es que en lo que se refiere a ese sector de la población, los jóvenes, falta mucha inclusión en todos los aspectos, inclusión educativa, inclusión laboral, etcétera. Vamos al 13 de agosto y comenzamos con 1571 para nuestros amigos del Como en Vivo. Este martes, es martes 13 de agosto, sí. En 1521, Hernán Cortés conquistó Tenochtitlan e hizo prisionero a Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Esta es una fecha importante en la historia de México, este 13 de agosto, pero de 1521. El 13 de agosto de 1905, en Noruega y Suecia se realizó un referéndum por el cual se decidió la separación de ambos países. 13 de agosto de 1905, se separaron Noruega y Suecia. El 13 de agosto de 1913, el metalúrgico inglés Harry Bailey inventa el acero inoxidable, que es una maravilla, que como utilizamos, pues aún en nuestros días y seguiremos utilizando, me parece. Sí. El 13 de agosto del año 1961 en Alemania, el ejército de la República Democrática Alemana comenzó la construcción del Muro de Berlín. 1961 comenzó la división. Lamentabilísimo, duró 30 años más o menos, ¿no? Se cayó en el 92, 93, no, 91. Si 91 no... precisamente 30 años después. Uh-huh. Se cayó, ¿no? Bueno, lo de, sí. Sí. Bueno, vamos a lo siguiente. El 13 de agosto de 1991, precisamente, el grupo Metallica publica su disco homónimo, también conocido como The Black Album. 13 de agosto del año 1997 fue el estreno de una serie de dibujos animados que ha sido muy exitosa, South Park. Se estrenó en 1997 allá en los Estados Unidos. Entiendo que lo que llamó la atención de esta serie pues fue que estábamos hablando de dibujos animados bastante violentos. Era para adultos, ¿no? Era para adultos, efectivamente. Bastante subidita de color y con mucha crítica a la política y crítica social y de todo tipo. Interesante. Sí. 13 de agosto del 2004, ahora terminaron los de París. Aquel 13 de agosto del 2004, hace 20 años, apenas comenzaban
los 28º Juegos Olímpicos en Atenas, Grecia. Me acuerdo del revuelo que hubo, porque pues era el regreso al origen precisamente de la gesta deportiva. Bien bonitos. Hasta aquí las efemérides y nuestros amigos se quedaron muy calladitos. Yo creo que se quedaron muy atentos escuchando las efemérides, ¿verdad? Estuvieron muy interesantes. Bienvenida Edith Cervantes Aguilar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida también Patricia García. Decía juez de chocolate, decía Patricia García. Muy bien. Muchas gracias también a Rebeca Olmos Rivera. También Caosfera dándole la bienvenida. Muchas gracias. Lo que decía Mía Puchona, ya lo comentabas, no le había dado la bienvenida. Muchas gracias, Mía, bienvenida. Gracias a todos los que están formando parte de este espacio. Gabriela Rosas, muchas gracias. Gracias por estar aquí también. Saludos a Antonio Vico, evidentemente, a nuestra querida Mía Puchona, a Emaxe. Gracias a Martín Telles. Gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, y el pasado fin de semana, causó revuelo una carta publicada, escrita por el Mayo Zambada, desde la prisión en la que se encuentra en Texas, en los Estados Unidos, o ahí en los Estados Unidos, donde decía, entre otras cosas, que él había sido secuestrado, pues confirmando lo que decían algunos, ¿no? Y decía incluso que a quien fuera el ex rector de Sinaloa lo habían matado en el mismo lugar y a la hora en la que él fue secuestrado. Era esa una de las cosas. También decía que a él lo habían engañado diciéndole que iba a tener una reunión con el gobernador del estado, y el gobernador del estado pues contestó, dijo que no, que pues que él ni siquiera estaba en el estado, ¿no? Que si fue así que lo engañaron, pero que él no tenía por qué encontrarse con ningún líder del narcotráfico, que es el caso del Mayo Zambada. Incluso dijo, yo iba rumbo a Estados Unidos, me quise tomar unas vacaciones. El hecho de la detención o el secuestro del Mayo Zambada fue un jueves, y iba en un vuelo hacia allá, luego explicó él mismo que era un vuelo privado, viva la austeridad, digo yo. Ajá. Iba con su familia y bueno, eso le ha traído también muchas críticas y muchos comentarios de por qué el vuelo privado, de por qué se va en jueves y no debería estar gobernando, o sea, como que se va de vacaciones entre semana, ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que no afirma nada de lo que dice la carta donde menciona el Mayo Zambada al propio Rubén Rocha Moya. Muy chistoso el apellido. Y el presidente López Obrador pues dice que hay que dejar que las autoridades investiguen, pero que pues que no, que Rubén Rocha es un hombre honrado, que es muy trabajador, en fin, lo defendió en pocas palabras en su mañanera. Y luego hoy en la tarde, Carlos, sale un video en donde se revela el momento del asesinato de Héctor Cuen, a quien yo mencionaba, el ex rector de la universidad, que además era diputado, y contradice también lo que dice la carta del Mayo Zambada. El asunto está muy intrincado. Sí, desafortunadamente, el asunto va a ser de difícil resolución. Lo que es un hecho hoy por hoy es que ya hasta la Fiscalía General de la República, ahora sí, está investigando. Ay, ¿para lo que sirve? Digo pues yo. Para lo que sirve, pues efectivamente eso es lo malo, Blanquita, que pues no, nada más va a servir de alguna manera para mantener las cosas todavía en un estado en el cual no nos enteremos de lo que no les conviene que nos enteremos. El propio presidente López Obrador era el que pedía información de los Estados Unidos, y después recordemos que antes de la declaración de el Mayo Zambada, que da a conocer precisamente su abogado es el que filtra, le envía la declaración de Zambada García a diferentes reporteros y periodistas. Algunos de ellos me parece interesante porque algunos pues pensaron que era exclusiva para ellos o era un mensaje exclusivo. Aquí el asunto fue que el reportero del
Los Angeles Times, Keegan, no recuerdo el apellido, pero de nombre Keegan, este reportero de Los Angeles Times fue el que se les adelanta a todos el mismo sábado y en lugar de pues, esperarse a la nota, dice, va de una vez y filtra completita la carta del Mayo Zambada. Por eso es que hoy tenemos tanta información al respecto y por eso es que nos enteramos que el Mayo dice prácticamente que lo secuestraron, que lo llevaron en contra de su voluntad, aunque hay algunos analistas, vale la pena mencionarlo, que desconfían de esa declaración del Mayo Zambada. Y se desconfía todavía más porque en esa declaración del Mayo Zambada, él habría dicho que en el mismo lugar a donde él lo detienen para llevárselo a Estados Unidos, en ese mismo sitio habrían matado precisamente a Héctor Cuen, Héctor Melesio Cuen. Y lo que tú mencionas muy bien es que esta tarde la Fiscalía del Estado de Sinaloa revela un video en el que supuestamente lo que se estaría viendo es que pues a Melesio Cuen lo ejecutarían o lo habrían ejecutado en efecto en esta gasolinera, en ese video que da a conocer precisamente la Fiscalía de Sinaloa. Como quiera que sea, pues la moneda sigue estando total y absolutamente en el aire porque no hay datos verídicos en realidad de lo que haya ocurrido en este lapso e incluso hay quienes se atreven a pensar que quizás en algún momento nos vamos a enterar, aunque hoy se diga que no, que sí es cierto que en realidad en algún momento el Mayo Zambada también buscó negociar. Aquí, como siempre, me parece que lo más delicado del asunto sigue siendo el hecho de que el gobierno de México, pues nomás se entera. Bueno, o por lo menos es lo que dicen. Yo no sé si fingen demencia. O es Yo otra, no sé si fingen demencia, ¿no? O si de verdad, o si de verdad no sabían. Cualquiera de las dos cosas sería malísima para este país. como se es más Sí, cualquiera de las dos cosas lo cierto. dejan mal, pues terminan como el cohetero, igual que lo en Rocha Moya. Terminó como el cohetero, ¿no? Porque de todas maneras estuvo mal que no estuviera al pendiente de las cosas, porque decía que todos se lo estaban informando y dice, y al día siguiente me regresé tempranito, como si fuera toda una proeza haberse regresado tempranito, cuando debía de haber estado al frente de su gobierno. Suena, está muy intrincado, como dices, el asunto, casi telenovelesco. Y el problema es que todo parece, o sea, para como están las cosas en este momento, uno no se explica todo lo que está sucediendo sin pensar en que claramente hubo una negociación. Lo que no podemos saber claramente es entre quiénes exactamente fue la negociación, porque a mí no me cabe en la cabeza que el gobierno de México, alguien del gobierno de México, no supiera absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Porque también hay otro fenómeno que se espera, o sea, ¿qué sucede, Carlos, cuando matan o capturan a un cabecilla de cualquiera de los cárteles? Sí, claro. Se desata la violencia. Y esto no ha sucedido en los niveles con un personaje del tamaño del Mayo Zambada en Sinaloa. Está súper tranquilo. Eso también está muy raro. Digo, no es que uno lo desee, pero es un fenómeno más o menos contundente, repetitivo, generalizado, ¿no? Es correcto, Blanquita. Es interesante esa hipótesis. Hay algunos que dicen que prácticamente pues ya no hay mucho o ya no quedaba mucho que defender de este cártel. Esa es otra posibilidad también. Lo que es un hecho es que por lo pronto la Fiscalía General de la República ya abrió una carpeta de investigación sobre los hechos que involucran a Ismael N., o sea, Ismael El Mayo Zambada, y Joaquín N., o sea, Joaquín García López. El 26 de julio, dice, ocurrieron esos hechos que los involucran a estos dos personajes y la carpeta de investigación es por posibles delitos de vuelo ilícito, uso ilícito de instalaciones aéreas, violación a la legislación migratoria y aduanera, secuestro, traición a la patria y lo que resulte. Explica que ya realizaron más de 100 diligencias ministeriales, incluida una con autorización del gobierno norteamericano en el aeropuerto de Santa Teresa, perdón,
en Nuevo México. Con motivo de las declaraciones oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México también, así como documentos que el abogado de Ismael El Mayo Zambada presuntamente dio a conocer públicamente. A raíz de eso, se llevaron a cabo diligencias específicas y se solicita a la Fiscalía de Sinaloa avenirse a la atracción federal del caso. O sea, le pide a la Fiscalía de Sinaloa que suelte el asunto porque ya lo atrae la FGR. Con relación al gobernador de Sinaloa, la FGR en ese estado se ha comunicado con él para obtener toda la información respectiva que sea procedente. Se están integrando los elementos que permitan solicitar ante las autoridades judiciales las órdenes de aprehensión que correspondan. La FGR prepara las solicitudes de asistencia jurídica internacional que son necesarias en este caso. La información que pueda ser pública se dará a conocer de forma inmediata. Es lo que informa de manera lo más reciente la Fiscalía General de la República sobre el caso, Blanquita. ¿Qué tal la novela? Pues sí, y ahora el presidente dice que las acusaciones en contra de Rocha Moya son para perjudicarlo a él. De esto ya lo sabemos, que el presidente siempre es el centro de todos, ¿no? Pobrecito de la víctima, siempre es la víctima o el precursor de las cosas buenas que pasan en este país, pero no de las malas, jamás de las malas. Pues ahí está el asunto. Por lo pronto, yo creo que la moneda está en el aire y de lo que nos iremos enterando, de lo poco que nos iremos enterando, será a raíz del juicio que les hagan a estos dos hombres, si es que les hacen a los dos, allá en Estados Unidos. Pues sí, a ver de qué nos enteramos. Bueno, una cosa de la que sí nos hemos enterado, ¿se acuerdan que en las efemérides hablábamos del Día Internacional de la Juventud? El presidente habló a este respecto y hay un censo del INEGI en donde se señala que los delitos de portación de armas, cartuchos y explosivos, asesinato, narcomenudeo y tráfico de drogas son los principales ilícitos por los que están en reclusión el 72% de los jóvenes detenidos. Animal Político habla de esta nota y de este caso y dice que casi 1,000 adolescentes en México están presos por delitos vinculados al crimen organizado y señala que aunque el presidente dice que esto ha disminuido y que su política, la verdad es que siguen siendo reclutados los jóvenes adolescentes por el crimen organizado. Sí, lamentable, todavía pareciera ser esta política de atender las causas, todavía no logra su cometido o hace falta por lo menos acelerar el paso, como platicaba yo precisamente el viernes con un experto en el tema. Decía, pues es que sí, aparentemente sí funciona, pero hay que acelerarle el paso, hay que meterle más. Bueno. Yo siempre he dicho dos cosas, yo sin ser especialista, ¿no? Sí entiendo que hay que acelerar el paso, hay que meterle más, y estamos hablando de dineros, y meterle más, pero meterle más no solamente, es que tienes para atraer a los jóvenes, tienes que impulsar la cultura, tienes que impulsar el deporte, atraerlos a eso, y eso no resulta fácil. Y impulsar también la música, la educación, ¿no? Claro. Y las posibilidades de trabajo, de construir un futuro promisorio, que les dé la posibilidad de realización, ¿sí? Y eso no lo tenemos en México. Y yo siempre he dicho que se tiene que hacer eso, que se está combatir las causas, estoy completamente de acuerdo, pero pasa por esos ejes, pero al mismo, no puedes combatir las causas solamente y dejar que lo otro siga creciendo. Si tú estás en un jardín y quieres combatir a los caracoles que se están comiendo tus plantas o cualquier, la gallina ciega que se está comiendo tus plantas, no puedes hacer eso y no quitar la mala hierba. Porque la mala hierba va a seguir creciendo. Perfecto. Digo yo. Muy bien, muy bien. Otra nota. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya declaró válida la elección presidencial y negó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador por unanimidad. Las y los magistrados declararon infundada la pretensión de la nulidad de las elecciones. Y por otro lado, Pablo Lemus fue ratificado también como el próximo gobernador de Jalisco. Esto lo confirmó, por supuesto, el Tribunal Electoral del Estado. Pablo Lemus Navarro, entonces, sí será el gobernador de Jalisco.
Muy bien. Claudia Sheinbaum informó que invitó a participar en su gobierno a algunos gobernadores morenistas salientes y son los siguientes, a ver qué les parece. De la Ciudad de México, pues es Martí Batres, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz y de Puebla. A mí los que me brincan, pero terriblemente, son los de Veracruz y Puebla, pero bueno. Sí, hombre. Ella los eligió. Por cierto, ella también dijo que sí va a haber mañaneras, que va a ser que se despierten temprano, que a las 6 va a tener la reunión de seguridad igual que López Obrador, y que a las 7 va a ser la conferencia y va a ser todos los días, igual que el presidente de la República, y dice que, pues es que piensa que tiene sus ventajas planear el día desde temprano o empezar el día desde temprano. Así es que estaremos viendo lo mismo que hemos estado viendo, probablemente no conferencias de 3 horas, quizás más cortas, no lo sabemos aún, ya veremos. Luego también resulta que el micrófono se vuelve algo muy atractivo y algo adictivo. En particular, en muchas ocasiones, para los compañeros de la prensa. Eso es lo peor. Sí. Estaba citado Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, a declarar, Carlos. Estaba citado para declarar Francisco Garduño, pero declararon improcedente su audiencia. El juez consideró que la diligencia no se podría realizar debido a que está pendiente de resolverse todavía diversos recursos de amparo. Así que por tal razón, pues fue improcedente la audiencia. ¿Qué tal? Ese es un poder judicial que dicen, pues no funciona. Por fin funciona o no funciona. Cuando conviene sí funciona y cuando no conviene funciona. Aquí le está beneficiando a este servidor público. ¿Aquí funcionará o no funcionará? Me pregunto yo. No, pues ahí van a decir que sí. Maeva, saludos Maeva, qué bueno que andas por acá, ya sé que te quedas en forma escucha. Gracias. Manuel Guerrero Aviña, que había sido detenido porque en Qatar está prohibida la homosexualidad y se dieron cuenta que era homosexual y luego le fincaron otra serie de delitos. Finalmente ya llega a México desde Qatar. El joven padece... Creo que se fue a Londres, ¿no? Sí. Llegaría a Londres para estar unos días y completar ahí una revisión médica, porque como primero le retuvieron los medicamentos para el síndrome de inmunodeficiencia que tiene, el VIH que tiene. Primero se lo suspendieron y luego le tuvieron que cambiar los medicamentos, porque esos medicamentos, los que sirven para combatir este síndrome, no están permitidos en Qatar. Y entonces esto le produjo cierto desbalance, por supuesto, en el control de la enfermedad, así es que por eso tiene que estar en Londres, tendría que estar con el médico y ahí la revisión y todo, y ya después en México, donde se le tendrá que dar también de seguimiento a su estado de salud, que seguramente se verá, o muy probablemente se verá alterado, pues por esta circunstancia, porque le interrumpieron el tratamiento. Es correcto. La buena noticia de alguna manera, pues es que finalmente logró salir de allá y salió pues limpio como él pretendía, inocente. Y por otro lado, ya el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, informó que en julio embargó 1,401,491 piezas provenientes de China, con un valor aproximado de 418 millones de pesos. Me quedé pensando, antes recibíamos fayuca de los Estados Unidos. Ahora, pues ya esos tiempos de la fayuca se terminaron con los tratados de libre comercio, pero ahora parece que lo que recibimos, pues no le vamos a llamar igual fayuca seguramente, pero por lo menos sí le podemos decir contrabando proveniente de China, y eso pues está interesante el asunto. Justo esa era mi duda, pensaba, ¿le seguiremos llamando fayuca? Yo creo que ya no, ¿verdad? No se podría, ¿no? Pues no lo sé, fíjate. Pero de qué contrabando es, pues sí. Pues sí, es contrabando, sin duda alguna. Bueno, están atendiendo médicamente a los afectados por las inundaciones en Chalco, allá en el Estado de México. Ya tienen 8 días bajo el agua las personas en Chalco y las brigadas siguen trabajando
perdón, en el desasolve, en algunas zonas se ha logrado que disminuya el nivel del agua, pero pues se siguen moviendo en las lanchas de la Cruz Roja. Es Muy lamentable lo que viven las personas en Chalco. Sí, hombre. Lamentable la situación allá en Chalco. Ojalá que se agilice pronto el apoyo y la ayuda. Por otro lado, diputados avalaron reformas de protección animal. Sin embargo, dejaron fuera algunas cosas, las más polémicas. Por ejemplo, corridas de toros y peleas de perros. Allá en los Juegos Olímpicos en París, que ya fueron clausurados, descalificaron a una atleta por usar una capa que pide la libertad para mujeres afganas. Es una atleta refugiada, Manisa Talash, que fue descalificada de la competencia femenina de breaking por usar una capa con palabras, con las palabras liberen a las mujeres afganas. Y es que ella huyó de Afganistán después de que los talibanes comenzaron a tomar el control en el 2021 y bueno, no permiten a las mujeres de educación, tienen que estar sometidas al yugo masculino, en fin, muchas cosas. Hay una policía de la moral, ¿no? Una policía de la moral, las apedrean si traen el velo mal puesto, si muestran más de lo que está permitido, y no está permitido prácticamente mostrar más que los ojos y las manos. En fin, es durísimo. Y ella salió de Afganistán, compite en breaking y usa esta capa, pero es que está prohibido usar algún tipo de, pues están prohibidos este tipo de manifestaciones de carácter político, ¿no? Claro. En los Juegos Olímpicos, porque se imaginan lo que pasaría si se permitieran, pues todos tendrían algo que decir, ¿no? Esa es la imagen. En fin, pues eso fue lo que sucedió. Descalificada de la competencia femenina de breaking ahí en los Juegos Olímpicos, que tuvieron pues un cierre menos espectacular. Yo digo que he oído un montón de críticas del cierre, de la clausura, de que se quedó corta y pero la verdad es que las clausuras siempre son mucho menores, de menor inversión, de menor de impacto que las inauguraciones de los Juegos Olímpicos, de los Mundiales de Fútbol o de los Juegos de Invierno, en fin. Yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero siempre me ha parecido así, que las clausuras siempre son como muchísimo más discretas y económicas. Sí, lo que pasa además, Blanquita, me parece, en particular en estos Juegos Olímpicos de París, es el hecho de que nos dieron demasiado en la inauguración. Por la simple y sencilla razón, tú ya lo explicabas en alguna ocasión anterior, de que no se llevaron a cabo la presentación incluso de las delegaciones en un estadio como está uno acostumbrado, sino en escenarios vivos. Las competiciones, incluso algunas de ellas se llevaron a cabo en escenarios reales, vivos, no propios de un estadio, que es a lo que eso hizo que estos Juegos Olímpicos en particular fueran demasiado vistosos en ese sentido, y como la clausura sí se hizo en un estadio, en particular se quedó restringida a ese espacio solamente, aunque tuvimos a Tom Cruise aventándose al estilo de Misión Imposible desde el techo del estadio y cayendo pues como a rapel hasta el suelo para llevarse precisamente a los Juegos Olímpicos a Los Ángeles, que es la próxima cita dentro de 4 años. Me parece que sí, la gente esperaba algo más, pero yo creo que fueron unos Juegos Olímpicos pues inolvidables definitivamente, sobre todo después de la pandemia y de los Juegos Olímpicos que tuvimos completamente confinados y en algún momento incluso transmitidos exclusiva y específicamente vía online. Creo que por eso es que estos No juegos... había auditorio, o sea, los atletas compitieron sin público y Sí, eso por fue eso. traumático incluso para ellos. Claro, claro. Sí, fue Sí, por tremendo. eso estos Juegos Olímpicos quedan sellados por ello, pero pues sí, la salida, la clausura, evidentemente, la gente se quedó con ganas de mucho más por todo lo que vio. Sí, Es claro. comprensible. La expectativa era muy alta, ¿no? Claro. Sí, sí, Ellos sí. mismos se pusieron la vara muy alta. Exacto. A ver qué tal Los Ángeles, ¿eh? A mí lo de Tom Cruise me pareció excelente, ¿no? Y que llegara y que pusiera lo de Hollywood, me parece como una promesa de que podríamos ver una producción hollywoodense. Si Pues aquella vimos, o sea, porque la inauguración fue
fue mucho de cine, ¿no? Muy Sí, cinematográfica. sí. Pues allá es la meca de, ¿no? Sí, bueno, Justo. Francia tiene muy buen cine, por favor, Ah, bueno. pero la meca de las superproducciones y demás, pues es Los Ángeles, es Estados Unidos en términos generales. Luego está la India, Ujú. pero pues tienen, híjole, les dejaron la vara para la inauguración alta, alta, altísima. Y además se habla de que fueron unos juegos muy bien organizados en términos generales. Sí, me parece que sí, me parece Ujú. interesante el asunto, muy pacíficos, podríamos También, decirlo, con muchos rasgos de humanidad, ¿no? El regreso de Simone Biles triunfante, así también, ese claro. tipo de asuntos, pues son de alguna u otra manera pequeñas estampas que los hacen Sí, inolvidables en realidad estos claro, Juegos Olímpicos de París 2024. claro. Muy bien, pues vámonos a la parte que más nos gusta, mi querido Carlos. Efectivamente, son las buenas del equipazo, ya están listas para ustedes. Oye, antes de que quede más lejos, quiero Sí, leer el comentario de Jazz Pérez. sí. Hola, Yasmin. Dice, creo que los juegos en Los Ángeles estará muy producida y comercial. Quisiera saber qué harán con el problema de tanto homeless que tienen. Si es un problema, si en Francia, en París, fue un problema, porque me acuerdo que hubo manifestaciones y hubo enojo, porque Sí, una semana o 2 semanas antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, empezaron a quitarlos de todas las zonas donde se iban a llevar los Juegos y hubo protestas por eso, pero no mm, se compara la población de personas sin hogar en París con la que tienen en Los Ángeles, que es impresionante, es muchísima gente, ¿no? fíjate, Caosfera dice algo eh, que viene a contracorriente de alguna forma y ves, va, y me parece bastante bien. Dice, y las quejas de todos los deportistas, ¿dónde las dejaron? La falta de comida adecuada, dormitorios y demás, eso se olvidó ya. De hecho, Caosfera, más allá de que eso se olvidó ya, casi no se difundió, Más ¿eh? bien. Uh-huh. Más bien, creo que ahí está el asunto. Tú lo acabas de rescatar y es bastante bueno que lo hagas, muy acertado, pero seamos honestos, creo que hasta hubo un jugador que se salió de la Villa Olímpica y se fue a dormir a los parques precisamente para hacer manifiesta su protesta por las malas condiciones en las que se encontraban precisamente todos en la Villa Olímpica, Blanquita. Y ese tipo de cosas, evidentemente, se apagan, no se difunden, no se dicen, no se sacan, es una En realidad. cambio, sí se difundía, que lo dijimos incluso como buenas del equipazo de la guardería, ¿no? Para los pequeñitos, por ejemplo, Ujú. ¿no? Sí, 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 Y sí. había otra de cosas, una edificación, un centro como de convivencia para la comunidad LGBT, Ujú. Mira, ¿no? dice Caosfera, yo lo vi mucho, incluso deportistas huyendo de la Villa Olímpica. Sí, es un deportista alemán, justo el que mencionábamos, que se fue, se va a dormir precisamente en su protesta y se quedó a dormir todas las noches en la calle. Sí, efectivamente, es cierto. Sí, Tal como dices, no lo difundieron. eso es muy cierto, pero si lo ¿sabes por qué? Estoy tratando de pensar por qué no generó mayor escándalo el asunto, pues. Y me parece que si lo consideras o si lo comparas con los escándalos que ha habido en los anteriores Juegos Olímpicos, en donde el despilfarro de dinero es de verdad insultante, en donde se hacen construcciones magnas que después terminan siendo elefantes blancos o de... Tú lo platicabas, creo De que en verdad, una de las efemérides por lo ocurrido en Brasil, y Brasil es lo más reciente y lo más cercano que tenemos porque después se nos atravesó la pandemia, pero en los previos a Brasil prácticamente la historia era la misma, ¿no? El dispendio, el despilfarro, el desperdicio de recursos en aras de unos Juegos Olímpicos que lo que promovían en ese momento, por lo que en realidad eran recordados, era por el negocio en sí mismo. Quizás uh-huh. por eso en esta ocasión es que estos escándalos no sean de esa magnitud y por eso no se haga tanto ruido por ellos. No lo sé, solo me pregunto.
Que la gente en general está más ocupada de ver las competencias, ¿no? Y nada más se enfocan a eso, exclusivamente a ver las competencias y no ver este otro tipo de cosas que yo no oí incluidas en prácticamente en ningún lado, lo vi muy poco. Esto que dices es muy importante. Varias delegaciones tuvieron que comprar sus aires acondicionados, otros se hospedaron en hoteles y tuvieron que comprar su comida y camas adecuadas también. Gracias, Causfer. Otra cosa, dice, el hecho de obligar a los nadadores a meterse a nadar al Sena con todo y contaminación tan terrible. De hecho, algunas de las competencias las retrasaron varios días porque como llovía mucho tenían que esperarse Para a que limpiar. para limpiar el agua del Sena. Sí, como todo, me parece que tiene Debe tenerlos. sus desventajas, ¿no? Sus Por bemoles. supuesto, todo tiene sus claroscuros, Seguramente en los acordémonos. próximos días se podría llegar a hablar de este otro asunto, Sí, ¿no? por supuesto. Puede ser. Ahí Más, está. pues, más, como se debería, ¿no? No lo Pues sé. sí. Bueno, pues ahora sí vámonos a las buenas del equipazo que ya las habíamos anunciado. Venga la Y primera. le damos las gracias a José Antonio Cruz Peinado, por supuesto, nuestro corresponsal de las buenas del equipazo. La primera buena del equipazo: reconoce el Comité Internacional de la Cruz Roja el esfuerzo de personas buscadoras. Mediante la exposición Tejer Memoria, el legado de quienes nunca dejaron de buscar, se pretende visibilizar el dolor de la pérdida de un ser querido y honrar el legado de quienes dedicaron sus esfuerzos en vida a la búsqueda. De esa manera, se rinde homenaje a quienes murieron con el dolor de no encontrar a su ser querido. Queremos transmitir un mensaje clave: no olvidar que detrás de cada cifra, de cada número, hay una familia, hay historias de amor, de lucha y de esperanza, y que todas tienen derecho a saber y encontrar. Eso fue lo que comentó Olivier Dubois, el jefe de la delegación regional de la Cruz para México y América Central. El funcionario resaltó que cada persona que fallece sin saber el paradero de un familiar desaparecido es un llamado urgente, precisamente un llamado urgente para que se haga el esfuerzo. Y por esa razón, el Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana, con la exhibición itinerante Tejer Memoria, el legado de quienes nunca dejaron de buscar, pues pretende reconocerles. La inauguración fue en la Casa Rafael Galván de la Universidad Autónoma Metropolitana, aquí en nuestro país. Y precisamente, pues esta, como dice Caosfera, es una buena del equipazo, muy humana. Mm. Y bueno, vamos precisamente a París, Francia, donde, bueno, sí se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos y todo lo que ustedes quieran, pero hubo la presencia de un fotógrafo mexicano, Héctor Vivas, que ha captado la atención con su innovador proyecto que se llama Layers of the Games. Es un enfoque único. Ese es el tipo de fotografías en las que están viendo en pantalla que hizo. Superpone diferentes momentos de una competencia en una sola imagen, de modo que en una sola imagen, pero que no es video, una persona puede ver lo que sucedió, toda la historia de lo que sucedió. Me parece que eso está muy claro en esta competencia de corredores, ¿no? Que tú puedes ir siguiendo al mismo corredor porque van en filita de manera muy clara y puedes ver desde el arranque hasta el final qué fue exactamente lo que sucedió. Ha llevado la fotografía deportiva a un nuevo nivel, ofreciendo una visión nunca antes vista en la acción olímpica. Él fue formado en la Escuela Activa de Fotografía en la Ciudad de México y ha forjado Vivas una carrera exitosa. Ha cubierto eventos deportivos de alto nivel desde la Liga MX hasta mundiales de fútbol. Su habilidad para captar la intensidad y emoción del deporte lo ha convertido en un referente en la fotografía deportiva. Con este proyecto Layers of the Games, Vivas logra no solo capturar un instante, sino contar toda la historia en una sola imagen. Bueno, este Layers of the Games, este proyecto ha sido aclamado por su capacidad para transformar la fotografía deportiva en una forma de arte visual. Vivas
Utiliza técnicas avanzadas de composición y edición para crear imágenes que muestran el desarrollo completo de una competencia, permitiendo a los espectadores experimentar el deporte de una manera completamente nueva. Un proyecto que ha sido respaldado por Getty Images, lo que subraya su impacto en el mundo de la fotografía. Está muy interesante. Dice Jasper, es que innovador, hasta sirve a los deportistas para ver cuáles fueron sus pequeños errores. Qué buen proyecto, sí, sí, sí. Y como dice Caosfera, es una buena del equipazo, gráficamente impresionante. O como dice Carmen Castro, una buena del equipazo muy fotográfica, conservando la memoria de los eventos. Sí. Del anterior nos decía Carmen Castro que era una buena del equipazo, merecida por el reconocimiento a una loable labor de búsqueda, definitivamente. Y si te parece bien, Blanquita, antes de la siguiente buena del equipazo, vamos a hablarle a Corcorito para agradecerle a nuestra querida Rebeca Olmos Rivera el super sticker que nos regala. Muchas gracias, Rebeca. Viene Corcorito para ti. Muchas gracias, Rebeca, gracias por todo ese apoyo. Sí se ve. Sí, muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y ahora sí vamos con la siguiente buena del equipazo. Esta buena del equipazo es interesante porque durante la final de voleibol de playa femenil de París 2024 hubo un problema entre las jugadoras. Empezaron a discutir, se interrumpió el partido. De hecho, por algunos momentos incluso las cosas subieron de tono, comenzaron a discutir y resulta que cuando se calmó el asunto, vean ustedes, ahí estaban discutiendo por el partido, se calientan los ánimos, pues resulta que el DJ del evento, ya después les pone la canción de Imagine de John Lennon, como para bajarle la temperatura y pues de algún modo pues hacer que incluso los asistentes olvidaran este momento de tensión que se vivió allí en los Juegos Olímpicos. Ahí tienen la discusión entre las jugadoras, pero llegado el momento, el DJ les puso Imagine de John Lennon. Y con eso se tranquilizó. Quise adelantar y se me atora. ¡Ay, qué bárbara! Sí. Bueno, pero ahí está. No me adelanto. Porque además el DJ pone la canción de repente y cambia completamente la actitud de las jugadoras. Claro. Y la gente se pone a cantar. Sí, sí. Es un momento bonito. Ahí está. Ahí está sonando el piano de fondo. No se alcanza a escuchar muy bien, pero ve hasta la sonrisa de, ya nos pusieron eso. ¿Qué tal? Cambió la cara, cambió la actitud, cambió, por supuesto, pues el ambiente. Bien por ese DJ. Dice Caosfera, es una buena del equipazo, muy acalorada. Mira la gente atrás. Ajá, sí, ya moviéndose, claro, al ritmo de John Lennon Imagine. Y dice Carmen Castro, una buena del equipazo de espíritu deportivo. Ahí está. Dice Carmen, ya no supe quién ganó en ese partido y a las dos capitanas las amonestaron por ese intercambio de palabras. Oh, sí, pues cómo no. Bueno, va esta. Resulta que en honor a los 67 atletas que participarán en la 17ª edición de los Juegos Paralímpicos que se van a llevar a cabo ahí en París a partir del próximo 28 de agosto, la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, pintó 16 murales artísticos en Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan.
Esto es parte de las acciones para embellecer el espacio público. Los murales son obra de 22 artistas y 30 trabajadores de servicios urbanos. Se intervienen 1.500 metros cuadrados. Estos murales capturan la esencia y diversidad de las 11 disciplinas paralímpicas en las que participa México, a la vez que reafirman el compromiso del gobierno de la ciudad por celebrar y promover las habilidades deportivas de las personas con discapacidad. Son 67 los atletas mexicanos que participarán en las disciplinas de natación, taekwondo, tiro con arco, judo de ciegos y débiles visuales, powerlifting, boxeo, de tenis de mesa, remo, triatlón y ecuestre. Y esta intervención que hicieron las autoridades no solo rinde homenaje a los atletas que representarán a México en los Juegos Paralímpicos de París 2024, también convierte el paisaje urbano en una galería al aire libre de arte y cultura. Es una buena del equipazo, dice Carmen, Caosfera, verdaderamente inclusiva. Y dice Carmen, seguramente a los atletas paralímpicos les irá como siempre, de maravilla, sí. Y es una buena del equipazo, muy deportiva e inclusiva, nos dice Carmen. Y ahora, señoras, señores, señoritas y señoritos, pongan mucha atención porque el siguiente video está tan simpático. ¿Se imaginan después de un encierro de 6 meses sin poder ver el verde del pasto cuando el verde es vida? Sobre todo si eres una vaca. Bueno, pues casi que se pusieron a bailar las vaquitas. Cuando uno ve vacas en el campo casi siempre están quietecitas, ¿no? No te escuchamos, está silenciado. Decía que sí, siempre que las ve uno en el campo, siempre piensa uno que son muy quietecitas las vacas y resulta que son hasta saltarinas. Sí, mira, pues es que estaban contentas 6 meses de encierro y comer la pastura seca o qué sé yo, y salen y es como que lo huelen, se dan cuenta de que es el pasto y es cuando empiezan a saltar. Claro. Y bueno, nosotros seguramente nos vamos a reír y vamos a ver al animalito que sigue muy feliz, pero habrá quien no va a estar muy feliz porque le está echando a perder todo el trabajo del día. Él está feliz. Él está bien contento. Sí, bueno. Haciendo mucho ejercicio, jugando. Dice, qué bueno que me pusieron estos juguetes colgantes. Y hasta de colores, cara. De colores y todas las cosas. Ve nomás. ¿Qué apuesto a que los quitó todos? Sí, seguro. Era cuestión de tiempo nada más. Sí, pues. Dice la tercera cantada de las vaquitas que son hermosas y reflejan una gran felicidad. Caos era de este chiquito. Ese pillo peludo, dice Caos. Antes de las vacas dijo, la felicidad de apreciar las pequeñas cosas. Estas vaquitas sí saben, no les falta más que apreciar la naturaleza. Y dice Carmen, unas vaquitas muy divertidas. Me recordaron a la vaca pura correteando a la gente en los supermercados. Ok. Bueno, pásenlo muy bien, amigos. Nos vemos el próximo jueves en nuestro jueves redondo. Aquí les esperamos con el informativo de el equipazo. Va a estar con nosotros, como todos los jueves, el profesor Arturo Lechuga Lozano, el mariachi ninja para los cuates, aquí en este espacio. Así es. Pásenla bien y no se les olvide de aquí entonces que nos veamos, que el equipazo
Somos todos. Gracias. Chao, chao, gracias por acompañarnos. Gracias. Bye.